Me estoy cociendo. Bueno, bienvenidos a otro episodio. El anterior que grabamos, probablemente yo llevara hasta jersey. Ahora hace un calor mortal. Eso, más que reflejar sobre el tiempo que hemos tardado en grabar este episodio nuevo, de lo que habla es el calentamiento global. Claro, el lobo es este coche. Está calentado. The Nights Who Say. Con Marta Hervás y Santiago Montero. Bueno, entonces, bienvenidos chicos a otra semana. Y chica, pues parece que estás esquizofrénica un poco. Sí, si no hablas tú, esto pasa de ser un podcast a un monólogo. ¿Cómo lo llamaste el otro día? Soliloquio. ¿Por qué te da tanta gracia? Soliloquio. Porque es estupidísimo. ¿A qué te referiste el otro día con...? ¿Simposio? Sí. Son estúpidas las palabras. Yo cuando estoy leyendo un diccionario. Yo no. Simposio. Bueno, ¿De qué vamos a hablar hoy? un tema súper serio. La arquitectura soviética. Es como el de Path of a Joke. No te lo puedes tomar al chiste. La arquitectura soviética. No te lo puedes tomar. Punto. Tengo sed. No me lo puedo tomar. Bueno, y que, o sea, este tema se nos ocurrió porque yo me acababa de ver Chernobyl cuando se nos ocurrió hace cosa de mes y medio, 2 meses. Va para 2 meses, alucinante. Porque esto se nos ocurrió justo antes de Semana Santa. Se nos ocurrió cuando visitamos la... Universidad Autónoma, que nos pareció bastante soviética. Sin ofender a nadie que haya estudiado en la Autónoma y le parezca un campus súper bonito. No sé cuánta gente conozco de la Autónoma. Yo quería estudiar en la Autónoma. Ya. I've said this plenty of times. Bueno, entonces, nada, nos dimos el enunciado el uno al otro de arquitectura soviética y dijimos, vamos a estudiar para poder hacer el episodio, porque no teníamos ni puta idea. Bueno, yo tenía unos apuntes de cuando la uni, pero no me los leí. Yo no me acordaba de que esto lo habíamos estudiado en la universidad. No he encontrado, no lo he buscado. Así que lo mismo no. Los apuntes. No, cuando llegue a casa igual, es que no sé. Bueno, X. Y han pasado 2 meses y por fin me he estudiado el tema, porque aquí la que ha estado Stalin, este episodio, he sido yo. Y no sé de qué, o sea, el enunciado solo era arquitectura soviética, así que... Sí, pero yo, o sea, mi fase de investigación ha sido una cosa muy pobre, que ha sido como 10, de 8 minutos cada uno. 80 minutos, wow. 80 vídeos. Yo cuando prendo las tablas de multiplicar. 8 por 10. ¡Ah! 80. Yo me he leído una tesis que no me va a servir de nada. Wow, es cierto, me la mandaste. Sí, bueno, a ver, me la he leído muy en diagonal y me ha pasado un poco como un cuchillo por mantequilla. Bastante inocuo. Spiridion Papadopoulos. Y luego me he leído un artículo que ya me había leído de antes. ¿Hay algo nuevo que hayas hecho? Pero la tesis, es verdad que me la intenté leer, pero la tesis no me la había leído antes. Bueno, me he leído un artículo que estaba en la revista en la que yo estoy intentando publicar lo de Las Vegas. ¿Cuál? Architectural Histories. The Tracks. Y que era sobre las influencias italianas en la arquitectura comunista. Ya, la verdad es que en realidad tu investigación va mucho más enfocada a un par de nichos, entiendo yo. Mientras que lo que yo he hecho ha sido informarme de un poco de que en realidad la arquitectura que genera el capitalismo y la arquitectura que genera el comunismo son 2 gotas de agua. Sí, eso era parte de lo que ponía en este artículo. Sí, o sea, yo lo que he leído, a ver, me he visto un par de vídeos que eran como muy generales para tener la idea de lo que es la arquitectura soviética y demás, y de etapas y tal, pero me parecía que para poder hacer tapas. Pero me parecía que para poder hacer un episodio teníamos que aportar algo más que el típico vídeo de YouTube que te explica la arquitectura soviética, ¿no? Tener opiniones. Sí, pero yo, claro. O sea, es que todos estos vídeos de arquitectura soviética en realidad no explican gran cosa. En plan, te dicen, o al menos todos los que me he visto, en plan, este movimiento era esto, este movimiento era esto. Y un poco en retrospectiva, no eran movimientos muy distintos de lo que está ocurriendo en el mundo occidental. O sea, yo he Simplemente sacado estaban... varios, 4...
3 varios 1, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He sacado 8 puntos de algunos de ellos como cosa genérica, lo que dices de este movimiento era tal, este era cual, para ubicarme históricamente y no parecer tonta. Y luego otros que sí que son como takes. Yo solo tengo takes. Vale, vamos a empezar entonces por la base. O sea, creo que estamos todos muy de acuerdo en que la gente ve la arquitectura soviética y piensa... Estamos aquí un poco también para desmentir que la arquitectura soviética es una cosa de hormigón aburrido, bloque A ver. residencial y ya está. ¿no? No tiene por... Sí, pero... O sea, estamos aquí para desmentir que eso es todo la arquitectura soviética y ya está. Eso no es todo, pero es una gran influencia. O sea, las industrias... O sea, el motivo por el que el hormigón toma esa presencia y el acero es por las industrias... O sea, Sí, porque por se creía supuesto. que el arquitecto... Porque en una sociedad comunista llevada un poco a cómo se llevó, se consideraban como que la arquitectura, la ciudad y todas estas cosas tenían que ser como máquinas para promover el efecto social que era en las industrias, las zonas de comunión, toda esta cosa. Por eso todo lo residencial es pocho de cojones. En realidad hay varias cosas. Sobre todo en un inicio se concibe, como todas las expresiones artísticas, se concibe la arquitectura como parte del aparato del Estado soviético. Lo que significa es que la arquitectura se diseña para servir a los intereses del Estado. Sí. Entonces, no Pues- solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel urbanístico. Por ejemplo, se planifican grandes avenidas para poder hacer los desfiles del Día del Trabajador, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre se promueve muchísimo, sobre todo en los primeros años, la construcción de edificios culturales para Ujú. promover la cultura Sí, entre la baja sociedad. Lo típico también. O sea, desde siempre la arquitectura, cuando se intenta hacer como un statement, tienes como estos grandes edificios que... O sea, la cosa es que los estilos... O sea, dices arquitectura soviética, la gente está pensando en el bloque de viviendas. Punto. Es cierto. Y tanto al principio como al final las cosas pueden diverger, incluso tratando de ver los mismos materiales más o menos, el hormigón, etcétera, que se utilizan precisamente por eso, pues porque haces hincapié en la industria y porque además estamos buscando una manera de construir muy rápida y muy barata y producción en masa. De hecho, muchos de los avances en cuanto al prefabricado tienen lugar precisamente para esto. Y ya cuando avancemos unos años, hasta los años 50, en el temario. empiezan a aparecer bloques de vivienda que se podían construir en un día. Y en cuestión de semanas tener una urbanización completa en la que pues de repente puedes albergar a cientos y miles de personas. Albergar. ¿Qué coño te pasa? Dicho esto, al principio del todo, sobre todo los edificios institucionales, no son necesariamente ese estilo súper sobrio y con cero intencionalidad puesta en todo el tema estético. No queda todo ello relegado. De hecho, una cosa que me ha apuntado... sus ornamentos take, y todas esas cosas, sí. Claro, tienen muchísimo ornamento. Sí. Y una cosa que me ha apuntado que es como así un take y tal, es que en los años 30, en 1930, se convoca el concurso para el Palacio de los Soviets. Esto sí que nos lo enseñaron aquí. Y el proyecto ganador es semejante tarta de boda que se quejó Le Corbusier. ¿Ves el típico edificio de vivienda soviético? Y ves la unidad de habitación de Marsella y dices, vale, o sea, Le Corbusier... No y esto, o sea, creas, quiero decir, la tesis esta va sobre... Perdón. La tesis esta va sobre cómo la vivienda soviética influenció en gran parte el edificio de viviendas de Le Corbusier. Entonces, es súper gracioso que un movimiento que sobre el papel, y es que no solo que se quejara Le Corbusier, es que en general los directores del CIAM les mandaron una carta diciendo, bro, es que no sé exactamente, o sea, utilizando el propio lenguaje de la Unión Soviética y de los manifiestos de la Unión Soviética, diciendo, es que en realidad, si seguís lo que vosotros habéis estado diciendo que tenéis vuestras intenciones, vuestros principios, demás, lo que estáis ahora mismo demostrando con este edificio que habéis elegido para que gane el concurso es todo lo contrario, utilizando sus propios argumentos. Entonces, que Le Corbusier te diga, utilizando tus argumentos, que tu edificio es de una burrada ornamentada. En realidad, que petardo. O sea, de las pocas cosas que cualquier persona puede recordar cuando hablabas del Corbusier fue sobre querer derrumbar todo París
Ah, sí, poner por supuesto. 30 No, y autopistas y sus ideas se bloques. alinean muchísimo con las ideas de... Pero en realidad son, o sea, cosas que... Son ideas posteriores. Son ideas que triunfaron, entre comillas, posteriormente, pero que llevaban de aquí desde, pues, antes de la Primera Guerra Mundial ya estaba Santelía diciendo que tenían que hacer ciudades súper amplias y con unas Ujú. pedazo de avenidas y todos los edificios concentrados en edificios, con toda la vivienda concentrada en edificios enormes. Ujú. Pero es gracioso que tienes toda esta primera etapa en la que construyen todos los palacios y todas las... que se supone que ellos llegan al poder diciendo, no, va a tomar por culo con los palacios de los zares y toda Lo esa que gente. sí que he encontrado... Bueno, perdón. Sí. Y proceden a construir sus propios palacios, que son esencialmente equivalentes. Es cierto que, o sea, de lo poco que me he enterado en mi investigación, primero, es que tenían una tipología de vivienda nombrada ah, por Stalin, porque se convirtió en un petardo de la eficiencia, o sea, de las personas que redujo la vivienda al mínimo. Pero por otro lado, era que las regulaciones de corrientes arquitectónicas y de eficiencia constructiva eran todo edificio que fuese residencial o los edificios para los militantes comunistas. Sí, eran, o sea, al final se crearon unas clases que eran otras clases distintas, pero eran clases. Ya. O sea, ya no era la alta sociedad de O sea, a los mí zares, lo que pero me... la alta sociedad del Sí, sí. partido. O sea, pero lo que me llama la atención es que se manifestase en la arquitectura. O sea, todas estas cosas siempre se manifiestan en la arquitectura de forma indirecta, pero es rara la vez que veo a alguien decretar Ya, todos las los... viviendas para los pobres, sosas, por favor. Y las Sí, viviendas sí, para o los sea, ricos. pero porque o sea, el razonamiento, la justificación que he escuchado era que el ámbito residencial, o sea, lo que tenía que ser tus funciones vitales, dormir, comer, cagar, se ponía como en esas cajas insípidas simplemente porque se suponía que en un mundo idílico estarías fuera, haciendo Sí. comunidad. De hecho, una de las... Lo cual es bastante fascinante cuando no tienes espacios públicos resaltables tampoco. Entonces, ¿cuál era tu plan? Los primeros bloques que crearon de vivienda, lo que tenían era las habitaciones, que eran una habitación por Ujú. familia, da igual el número de gente que tuviera la familia, vosotros a vuestra habitación, y todos los baños y todas las cocinas eran de uso común. No, bueno, O sea, es horroroso. Tú estás en tu habitación en la que duermes con las otras 4 personas que forman parte de tu familia, te levantas en mitad de la noche y tienes que ir al baño común. Es que estos son como residencias universitarias. Luego, después de eso, hicieron el bloque de 5 plantas de toda la vida, Ujú. que es el Khrushchevka, este me lo he apuntado porque no me iba a acordar del nombre, que es el que nos suena a todos y que en realidad, pese a que, vale, sí, es la cosa más sosa que te puedes echar a la cara y a todos nos parece pues la típica imagen de Ujú. ciudad comunista que dices, madre del amor hermoso, qué depresión, pero que ha tenido muchísimas influencias. Esta es la que influenció, o sea, es el primer bloque que influencia toda la vivienda social a nivel de cómo podemos construir con muy pocos recursos económicos y en muy poco tiempo. Y además eran sorprendentemente adaptables. Ujú. Que es una cosa que después, ahora está todo el mundo muy... Ah, sí, porque tenemos que hacer vivienda que sea más adaptable porque cambian los tipos de familia y que no sé qué, no sé cuántos. Pues eran muy adaptables, eran muy baratas de construir y eran muy rápidas porque eran producidas en serie. Y eso después ha influenciado muchos bloques que, por ejemplo, si vas al sur de Madrid, hay un montón de bloques que se construyen en otros materiales, porque, por ejemplo, en España el ladrillo siempre ha sido una industria que ha producido muchísimo. Ujú. Se construye en cerámica con la estructura solamente de hormigón y tenemos otros condicionantes climáticos y todo lo que tú quieras, pero la base son elementos muy modulares Es que se que- pueden replicar hasta el infinito. Claro, o sea, a mí lo que me llama la atención es que en el ámbito residencial, es que claro, a ver, el comunismo de Stalin era lo que era, ¿no? Pero que bajo esa justificación, bajo ese marco de hacemos esto por la comunidad y por la gente y por lo que sea, que luego, bueno, salirse en los mismos edificios que existen en un marco como hipercapitalista de rentabilidad máxima, eficiencia máxima. Por eso tenemos la mitad de España cubierta de edificios cebra, que son volúmenes simples con rayados horizontales siempre, porque no puedes hacer un edificio blanco. Tienes que romperlo con algo. ¿Y con qué lo vas a romper si no es con negro? Entonces, no sé, lo encuentro... Porque según empezaba a ver vídeos, empezaba a escuchar a esta gente como mencionar las justificaciones que usó Stalin para... Básicamente lo que se resume era convertirse en un rentista
Sí, o sea, bastante, al final bastante estamos hablando moderno. de lo que es como el equivalente a un fondo buitre, Mm, pero es el Estado en vez de... O sea, al final es lo mismo. Yo quiero, con propósitos más moralmente aceptables o menos, ujú, dar vivienda a un montón de gente y que a mí me cueste lo mínimo posible. Mis propósitos podrán ser buenos o malos. Ahí no me voy a meter en si quieres dar vivienda porque quieres que la gente no viva en la calle o si quieres dar vivienda porque quieres cobrar un dineral por esa vivienda. ya, Me da lo mismo. O si quieres dar vivienda que además esté estandarizada para intentar reducir al mínimo la individualidad y ujú, para someter a todo el mundo a unas circunstancias, entre comillas, igualitarias, que luego lo que resulta ser es otra cosa, ¿no? ujú, Me dan igual tus principios de por qué quieras hacerlo. Pero si quieres hacer muchísima vivienda en muy poco tiempo y con muy poco coste, al final tus recursos sí que acaban siendo efectivamente los mismos. ya. Y el fondo buitre lo que quiere es exactamente lo mismo. Quiero invertir lo mínimo para cobrar lo máximo y hacer el máximo número de viviendas Ujú. posibles Lo más con rápido posible, recursos, sí, claro. sí, sí. O sea, pero verlo puesto en ese marco pensé, joder, en realidad Qué gracia. todos sois unos frikis. O sea, nadie hace las cosas bien por hacerlas bien. Nadie está inventando aquí la solución a la falta de vivienda. O sea, es sobre todo verlo en los dos extremos que pensé, joder, macho. O sea, realmente esto no se sale. Esto es lo que hay. Porque como también... recuerdo cuando hiciste como el... No, no era un pitch, simplemente me dijiste, vamos a hacer un episodio de arquitectura soviética. Y dije, brutalismo. Eso ya lo hemos hecho. Y tú dijiste, no, brutalismo no. Y brutalismo sí. O sea, brutalismo en gran medida, pero no ese tipo de Claro, brutalismo. pero porque cuando... Esto ya lo tocamos en el episodio de brutalismo, o como fuese, que la gente relaciona brutalismo porque es siempre es las cajas de hormigón y los edificios imposibles, pero el brutalismo es solo sobre tener material en bruto. Es la Efectivamente. traducción que es francés. Es brutalismo, sí. Es béton brut, que es francés. De hecho, en principio además se refiere al hormigón en bruto y mucha gente piensa brutalismo porque las formas son brutas. No, 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 Ya, no, no. ya. Brutalismo porque va el material en bruto. Sí, Viene del hormigón en bruto, pero en realidad se puede hacer brutalismo con de todo. todos los materiales que tú quieras, Sí, siempre y cuando dejes el material a la vista y tengas sinceridad constructiva. eso es. Entonces, poco a poco, claro, a ver, la arquitectura soviética que todo el mundo conoce, aparte de los bloques residenciales, son los ovnis imposibles. Estamos a punto de llegar a esa época, sí. ¿Has visto? Efectivamente, la Guerra Fría. Son todas estas configuraciones geométricas que se hicieron porque se podían hacer. Porque pues, Rusia también tenía como este concurso de medirse la polla contra Con Estados Estados Unidos. Unidos, por supuesto. Entonces, pues... Me gusta llamar a la Guerra Fría concurso de medirse la polla con Estados Unidos. Me parece bastante accurate. Entonces, se generaba toda esta arquitectura que, porque claro, al inicio de todo este estudio de la arquitectura soviética se habla mucho sobre la psicología o sobre lo racional o sobre lo funcional o sobre no sé qué. Y pasado a cierto punto ya se habían deshecho los fundamentos, ya habían pasado por toda esta época de la eficiencia y de todo esto. Y vuelven a exactamente lo mismo. Entonces, Es ahora la estaban... forma sobre la función Eso otra es. vez. Habían hecho toda esta curvatura, Sí, o sea, ¡pap!, they came full circle. de vuelta. Entonces estaban lanzando cualquier cosa a la pared. Voladizos imposibles, patrones, retículas. El banco este que van en esta dirección y luego en la otra, ¿sabes cuál te digo? Sí. O sea, pirámides, trapecios, hélices. O sea, el hormigón La básicamente... escultura esta que sí que recuerdo haber visto la Me parece fotografía un en... Pokémon. ¿Un Esta- Pokémon? Sí, esta que está como en la montaña y parece como un Pokémon ahí raro. No, la escultura, esto no me acuerdo en qué, se hizo en un taller. Es la espiral esta metálica que está inclinada. Ah, ya sé qué dices, el monumento a de Tercera Internacional. ¿Es? Shit, maybe. Monumento. Best Vegas places. Sí es, pero eso es acero. Sí, pero... Pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir, esto es de los años 20, es anterior ¿Ah, sí? a la Unión Soviética. ¿Sí? Mira, porque es constructivismo ruso. Es anterior a la Es sociedad. con lo que... Sí. Sí. Sí, o sea, pero en realidad los principios son los... O sea, eso es una cosa que tengo apuntada que dices, vale, ¿se parece a eso? Sí, se parece a eso porque, bueno, por un lado, el hormigón puede ser las dos cosas. El hormigón puede ser la cosa más sosa del mundo porque es la cosa más barata de producir en masa y de lo viertes y ya está y punto. Y a la vez puede darte una libertad de hacer unas formas y Es una... lo que me jode.
cuando la gente no Y comprende... dice, oh, hormigón aburrido, soso, cuadrados. No, no, Pero, no. o sea, por ejemplo, cuando hablo de todos estos edificios serializados y toda esta pobreza de material, la riqueza al material no solo se la das porque el material sea caro, porque el material sea vistoso, porque la riqueza al material, a la materialidad se la puedes dar a través de la forma, a través de la distribución de la arquitectura, De a la través del uso de técnica la luz. incluso. Es cierto, incluso encofrar el hormigón de cierta forma puede dar una riqueza material incomparable a muchísimas cosas que están hechas en un taller en cadena. Sí, o sea, los encofrados, si haces bien un encofrado, puedes dejar el hormigón sin pulir y enseñar cómo has hecho el hormigón. Si haces un encofrado de mierda, pues por supuesto vas a tener después que pulir la superficie. Luego, por otro lado, dices, vale, bueno, pero es que hormigón prefabricado, entonces tampoco puedes llegar muy lejos. Bueno, es que hay piezas de hormigón prefabricado, por ejemplo, la corona de espinas, que la tenemos ahí Ujú. delante, se fabricó para poder después montar, o sea, cada uno de los módulos estructurales está prefabricado. Ujú, Y están prefabricados de una manera que si tuvieras que, por lo que sea, reemplazar uno, podrías fabricar solo un Ujú. módulo de hormigón. Entonces, durante esta época, pues eso, por un lado la libertad que nos da el hormigón. Y luego, por otro, lo que decías que dices, vale, es como el monumento a la Tercera Internacional. Sí, es exactamente igual, porque de repente viene toda esa inspiración del futurismo y de Ujú. todas estas ideas de, por ejemplo, los italianos ujú. hacia, pues, anteriores a la Primera Guerra Mundial. O sea, es una inspiración de toda una serie de ideas Desafortunados. de toda una serie de ideas que lo que reflejan es una apertura del régimen y porque durante todos estos años, y sobre todo bajo el poder de Stalin, ha sido una lucha por mantenernos vivos. Y es como, es que tenemos que producir y tenemos que dar vivienda a toda esta gente y tenemos que tal y tenemos que cual. Y ahora lo que están haciendo es fardar contra Estados Unidos y decir, mira, pues es que hemos llegado al espacio, entonces vamos a hacerte una escultura de que hemos llegado al Ya. espacio. Y somos súper guays, y mira que de ovnis, y mira de cosas que lo que hacen es representar, pues eso, toda esa idea de que estamos triunfando. Ujú. Una cosa que está súper guay, que es una cosa que hay que verla, son las paradas de bus Mm. de estos años. Ya. Las mira también, ¿no? No lo he mirado, pero lo he visto. A los estudiantes de arquitectura les hacían como encargos de que construyeran paradas de bus para, pues, sus comunidades locales y demás. Ujú. Y estas paradas de bus, con la liberalización de los estilos, porque dejan de estar capados, dejan de estar marcados por el gobierno, dejan de estar capados por el Estado, lo que puedes hacer. Lo cual es algo bizarro para mí, pero bueno. Es un poco como las ordenanzas, pero como más en plan de Sí, te corto pero- la cabeza. Por ejemplo, algo que ha ocurrido en la oficina es ganamos un concurso en Sevilla con un bloque residencial bastante chulo. Es un basamento y 2 torres y está como escalonado con su espacio público, una cosa muy chula que la ordenanza, he entendido que permitía. Pero el presupuesto de la persona esta era una puta mierda. Y el presupuesto que está puesto en el concurso era alto de cojones. Pero claro, si ellos te lo compran, uno asumiría que han leído el este. Pero no. Entonces, ahora lo que antes eran 2 torres como esbeltas, tal, no sé qué, cuidadas. Son 2 cachos bajitos. Ahora es el basamento, igual, que son 4 plantas. Luego, un bloque horizontal, medio bloque horizontal con 5 pisos encima y media torre. Muy chatitos. Y es como, wow, ¿a dónde os habéis ido, hijos de puta? Lo que pedí, eso es lo que me llegó. Sí. Pues, o sea, eso, lo de las paradas de bus es muy gracioso porque, claro, les dan total libertad para hacer una cosa con las únicas limitaciones eran materiales. Pero claro, cuando tu limitación material es el hormigón, en realidad tu limitación formal es muy baja, porque con el hormigón puedes hacer casi de todo. Sí, mientras lo puedas encofrar. Entonces, de repente empiezan a aparecer unas paradas de bus súper graciosas, con unas formas súper interesantes, con formas por un lado muy geométricas, muy, pues que nos recuerdan esto a la corona de Ujú. espinas y demás, y por el otro lado como muy gráficas, por ejemplo, una que está al lado de una central eléctrica y tiene pues forma de bombilla. O sea, se vuelven locos, hacen lo que les da la santa gana. Y otra cosa que me parece súper Es interesante... como las gasolineras. Sí, es como deberíamos hacer una de arquitectura de gasolineras. Nos estamos convirtiendo poquito a poco. Podcast de arquitectura. Y otra cosa que me parece muy interesante de esta época es que con esa liberalización de estilos ocurre una recuperación de todos los estilos locales que cuando llega el régimen soviético dice, vale, vamos a hacer todos esto. Y la cultura local que hubiera en cada uno de estos 15 países antes me la Ya. suda.
Y ahora de repente dicen, vale, bueno, podéis hacer un poco lo que queráis. Y dentro de que todos tienen que utilizar el hormigón y tienen que utilizar estos mismos materiales comunes y unas técnicas muy baratas, los arquitectos locales dicen, no, bueno, espérate, porque es que aquí antes teníamos un tipo de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De tramas y de celosías y demás, Ujú. que te puedo replicar en hormigón y sigo mostrando que tengo aquí pues una cultura que antes Ujú. de que llegara la Unión Soviética teníamos nuestra propia identidad. Y entonces empieza como a, no solamente a crear todos estos estilos súper modernos y todo Ujú. lo que vemos pues en redes sociales y este que está en la playa y ¿sabes cuál foto que está en la playa y luego el edificio arriba detrás en la montaña? No sabría buscarlo, pero no sé cómo se llama ese edificio. Tengo la impresión de que si lo viese sabría que ya lo he Sí. visto. Pero Bueno, por esa pues descripción no. empieza a aparecer todo esto, o sea, por un lado que vale, que es lo que conoce todo el mundo, y por el otro aparece un montón de arquitectura que en realidad responde muchísimo y se parece muchísimo más a, por ejemplo, lo que hace Le Corbusier cuando va a la India, Lo que hace Le Corbusier cuando va a cualquier lado. que es tocar los cojones. Entonces, eso me parece como muy interesante. Y luego, o sea, hasta aquí he llegado yo con mi información. Y lo otro que tenía era un take, que es que esto no es una cosa que me parezca que sea exclusiva de la Unión Soviética, sino que me parece que todos los regímenes que han sido súper estrictos en cuanto a lo que entraba y lo que salía, no solamente en cuestiones materiales y económicas, sino también de lo ideológico, Ujú. cuando han sido muy estrictos sobre lo que entraba y salía ideológicamente del país o del cúmulo de tierras, cuando se han abierto han dado lugar a unas arquitecturas súper similares, porque por ejemplo ves la arquitectura del relax de la costa española en Ujú. los años de apertura de la dictadura y tienen muchísimas cosas en común y se parecen visualmente un montón. Entonces me hace mucha gracia como que de repente todo el mundo haya dicho, o sea, eran años similares, ¿no? Eran los años 80 Mm. y por supuesto que colectivamente en Europa pues estos eran los estilos que se estaban Bueno, también construyendo. te digo, pero no sé hasta qué punto la globalización estaba tan en efecto como para que las similitudes sean tan grandes y tan. Claro, no solo porque Tan. sea la misma época. Claro. O sea, tiene mucho, yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, en otros países en los que no hubo nunca una dictadura tan Ujú. imponente en ese momento, que se abriera en los años 80, en los años 70 se construyó arquitectura muchísimo más distinta. Sí. Pero en países que acababan de salir de la dictadura, Sí. se construían cosas que son, bueno, es la época del posmodernismo y se construye Ujú. arquitectura posmoderna. Pero me parece que tiene como especial hincapié y que se refleja de una manera muy similar en estilo en todo lo que es la costa española, que es donde se construyó salvajemente en los años 80, Salvajemente. salvajemente, y en todos estos edificios que vemos en la arquitectura soviética. Esa Mm. era mi take. Ahora, tus takes. Mis takes las he ido esparciendo. Ya, sí, no, yo también, pero si tenías alguna take sobre esto. Pero take final es que en realidad me jode. No, porque, o sea, más allá de las regularizaciones, porque de los modelos de vivienda de esta gente, bueno, ya se ha dicho lo que tampoco da para mucho más. Pero de todos los otros edificios que se Solo para una deshacen, tesis de 300 páginas. o sea, también es cierto que es lo que es fácil de saltar a, ¿sabes? Porque es en lo que hay mucha chicha, es donde vive la gente es donde está la chicha. Pero en todos aquellos edificios que no se veían como edificios, que eran todos estos bichos que se deshacían por completo de la escala humana y todo eso. Hace poco he visto un ilustrador que básicamente se dedica a coger fotografía analógica y la modifica para evocar este tipo de arquitecturas monumentales. En plan, coge un monasterio con una torre tal no sé qué y en vez de dejar que la torre acabe, Lo tira para arriba, sí, sé cuál dices. coloca un bloque y unos agujeros mínimos y se deshace por completo de la escala humana. Y que que existiese toda esta corriente de arquitectura en la que los edificios dejaban de ser edificios no porque fuesen escultóricos o ornamentados o que se pusiese como el foco en hacer como algo estético, sino en hacer algo simplemente figurativo por poder hacerlo figurativo. Sí, es monumental por mostrar el poder. Sí, Perdiendo la escala, o sea, no monumental en el sentido de ser representativo, sino monumental en el sentido de exagerar la escala sí, hasta que se pierde completamente. Sí, de convertir los edificios en estos tótems. Me jode que se hiciese eso con muy poca gracia. A mí me jode que se hiciese con poca gracia, pero lo peor es que, o sea, estamos hablando de unas tendencias que en el mundo occidental capitalista todo el mundo se volvió loco diciendo, madre mía, pero es que la arquitectura soviética, mira qué horror, qué avenidas de kilómetros, qué tal.
pero que luego en realidad se han replicado precisamente por los mismos principios. Hemos acabado en los mismos puntos, porque hay muchos proyectos hoy en día con la parametrización Que es que se pierde completamente la escala. que son formalismos de patrones y de materiales que no se sienten relacionados con la figura humana, que están hechos porque se pueden hacer y porque alguien los puede pagar. Yo no voy a entender nunca a los fans de Zaha Hadid. Tampoco. O sea, Tiene un edificio bueno. Ha hecho su marca como arquitecta. Hizo su marca como arquitecta, pero nunca he visto un proyecto de Zaha Hadid y he sentido algo. Lo mismo es porque no los he visitado o no soy una persona que haya frecuentado esa tipología de edificios, porque son edificios de bastante gran escala. Pero nunca he sentido nada por los formalismos. Nunca he visto un edificio con curvas y con cosas como fuera del ordinario y he pensado, wow. Qué bien que hayáis podido construir Sin esto. embargo, he visto edificios muy medidos, con fachadas planas, pero con recovecos tan interesantes que es lo que siempre me va a parecer fascinante, que haber tirado tantos formalismos y a tantas cosas, cuando puedes dar riqueza en tantas escalas y luego fingir que es como que estás haciendo esta alarde del tamaño y de la forma y de la construcción y de tu industria y tal no sé qué, cuando tenemos industrias mucho más pequeñas que han sido completamente abandonadas. Cuando la gente se queja de que no tenemos ornamentos es porque todas esas industrias han desaparecido porque se quitaron esas tendencias y ahora no tenemos buenos albañiles. Y ahora no tienes un orfebre que te esté fabricando las barandillas que tanto te gustan. Ahora no tenemos... es que me jode tanto que no tengamos casi gente que pueda poner ladrillos rectos bien, uno delante del otro. Ni siquiera rectos, pero... Por ejemplo, el otro día vi un edificio que era un bloque de ladrillo, que era, tengo la impresión de que era como una reforma o algo, porque era una fachada de ladrillo súper irregular y luego tenía unas carpinterías súper finas, de unos huecos súper profundos, súper rectangulares. Y la mujer que estaba haciendo el vídeo estaba, en plan, dando una review positiva, porque le parecía muy guay que no hubiesen puesto el ladrillo por poner ladrillo, sino que era ladrillo muy irregular, sí, tal, muy no sé expresivo. qué. Pero una parte de mí piensa, es cierto que el efecto final es ese, pero eso no está construido así. Eso es un panel que vienes y lo pones. Sí. Sí, como el ladrillo falso del Y es de junta oculta y todo ese tipo de cosas. Y es como... Tío, qué triste que hayamos perdido los oficios. A mí lo que me molesta es... Es todo culpa de Stalin. Es todo culpa de Stalin. A mí lo que me molesta es que en su momento se dijera, es que esta arquitectura despersonaliza y esta arquitectura le roba al ser humano su alma. Pero después, por unos motivos o por otros, básicamente, o sea, yo entiendo que que en la arquitectura soviética esto, además de por motivos económicos, se hace por motivos de poder. Si puedo demostrar que puedo hacer un edificio que la gente lo vea y se eche a temblar, pues es que así es como quiero representar al régimen. La gente nos ve y se echa a temblar. Y actualmente, a lo mejor se han perdido, en mayor o menor medida, tampoco quiero meterme mucho ahí, esos principios, pero... por el tema económico sigue mereciéndote la pena construir tu pedazo de bloque y súper... Siempre hay motivos políticos e ideológicos detrás. Pero más allá de eso, siempre van a haber hombres con demasiado dinero y demasiado poder en sus manos que pensarán que un edificio más grande es un edificio mejor. No, por supuesto, pero a eso me refería. O sea, a lo mejor no estás haciéndolo porque ideológicamente digas quiero que mi edificio sea enorme y que sea una torre que haga sombra a la piscina del vecino. Porque tu freno de mano tiene prepucio. No te quejes del prepucio de mi freno de mano. A lo mejor no lo estoy haciendo con esa intención ahí súper de... No, es que yo quiero estar por encima y entonces mi edificio... O sea, a lo mejor la neuroarquitectura no ha entrado ahí todavía y no he dicho voy a pensar en un edificio que intimide. Pero sí que tengo esa intención de decir mi edificio es más grande. Mi edificio es más grande y además estoy utilizando estos materiales porque cuanto más plana sea la fachada, pues menos me estoy gastando en un artesano que me esté haciendo la fachada. Es como cuando la acústica del Bernabéu se vio negativamente afectada porque el amigo Florentino... Bueno, esto es un leak. No sé si es un leak, da igual. No es a nadie le importa. No es leak, se lo cuento yo. Todo el mundo se quejó de que el Bernabéu hacía mucho ruido. El Bernabéu está diseñado para hacer mucho ruido. Entonces, cuando tienes una afición de fútbol, tienes una afición de fútbol, pero cuando tienes un concierto... pues entonces estás jodido, porque se te escapa. Da para, o sea, en realidad está hecho para eso, está hecho para que reverbere el sonido. Pues evidentemente, pero eso en realidad segue a otro episodio que pues algún día podremos hacer, que es
los conciertos se hacen siempre, casi el 99,9% de las veces, en espacios que no están diseñados para ello. Casi nunca ha tenido, desde el salto a los grandes espacios, no solo grandes estadios, que no quiero decir grandes estadios, pero desde el salto a los grandes venues, la música no ha tenido un espacio dedicado. Yeah. Siempre ha estado en estadios, en otro tipo de... O sea, antiguamente la música se tocaba en el teatro, en la casa de la ópera, que estaba diseñada para ese tipo de música y todos felices. Y bueno, eso... Segue a otro episodio, teaser de que algún día haremos un episodio sobre esto. Me tengo que poner las pilas editando. We keep teasing. Y con este teaser, en verdad, es Esto ha sido muy redondo. Esto han sido nuestras opiniones sobre un tema bastante habitual, en realidad. La última vez que fue un cumpleaños, alguien me quiso hablar sobre el brutalismo. La gente se llena la boca hablando de brutalismo, eso no se me molesta bastante. De hecho, yo en mitad de la noche, cuando un chaval me mencionó el brutalismo, lo primero que dije es: no, estoy harto de esto, nadie entiende el brutalismo. Y me miraron raro y tuve que explicar por qué. El brutalismo a mí me desquicia cada vez que una persona, arquitecto o no, también te digo que ahí yo ya no discrimino, menciona la palabra brutalismo porque yo ya me preparo para lo peor. Todo el mundo que he escuchado quejarse del brutalismo es un movimiento fascinante para mí, porque toda la gente que he escuchado quejarse de ello es el único movimiento en el que los únicos ejemplos que conocen son los peores ejemplos. Yeah. O sea, casi... Y algunos de ellos que ni siquiera entran dentro de la categoría de brutalismo. Ya, ven un edificio grande de hormigón y ya... Ven un edificio cebra y dicen: ¡ah, brutalismo! O sea, no, es horrible, tienes toda la razón. A ver, es brutal pero en no los es ojos, brutalismo. pero... En fin. Cerramos. ¿Cortamos? Cortamos. Esto ya no es igual. Esto ha durado demasiado. No es la primera vez que escucho. Venga. Bueno, chao, Chao, chao. And I know there's been tough times, and I forever get tongue-tied, but I think we'll be just fine.